nuestro país más de 2 millones de peruanos presentan diabetes, cifra que se viene incrementando en los últimos años. Muy buenas tardes, les saluda el doctor Ronald Malca y así comienza una edición especial del programa Dr. PAMS. Hoy día nos unimos al Día Mundial de la Diabetes, tomando conciencia sobre este importante tema de salud pública. Para ello tenemos el agrado de presentar a la doctora Romy Díaz, destacada médica endocrinóloga del Policlínico PAMS Chincha, quien muy gentilmente nos orientará en la materia. Estimada doctora Díaz, bienvenida al programa El Doctor PAMS. Muchas gracias, doctor Malca, por la invitación. Gracias al Policlínico PAMS también. Yo estoy gustosa el día de hoy de acompañarlos y responder todas las dudas que tenemos. Muchísimas gracias, doctora Díaz. Comenzamos nuestro programa sobre el Día Mundial de la Diabetes, pidiéndole a usted la definición del tema. ¿Qué es la diabetes y cuáles son las formas más comunes de esta enfermedad? Bien, la diabetes, como todos sabemos, es una enfermedad crónica, es decir, que no tiene cura, lo vamos a tener toda la vida, que se caracteriza principalmente por mantener niveles elevados de glucosa, ¿no? Ahora, ¿cuáles van a ser sus principales tipos de diabetes? Nosotros conocemos hoy en día a la diabetes tipo 1, a la diabetes tipo 2, que es lo más frecuente, lo que vemos más en la población, la diabetes gestacional, que vemos en las mujeres gestantes, y bueno, tenemos otros tipos de diabetes, que ya, bueno, diabetes tipo MODY, diabetes por fármacos, ¿no? Pero las causas, los tipos, las formas más comunes son la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. Entonces estamos hablando de la elevación de la glucosa en la sangre de los pacientes que nos va a producir esta enfermedad. Más comúnmente la de tipo 2, ¿no? Es la que se ve más frecuentemente en nuestra población, en nuestra comunidad, es la que antiguamente se llamaba la del adulto. Doctora Romy, ¿y cuáles serían las causas o los principales factores de riesgo que se conocen que van a ser los desencadenantes de la diabetes? Bien, claro. Definitivamente nosotros primero vemos un componente por ahí genético, pero esto va a ser despertado, por así decirlo, por un mal estilo de vida, ¿no? Siendo hoy en día la obesidad el principal factor de riesgo para desarrollar diabetes, un tema de una mala alimentación, de excesos de consumos de alimentos procesados, el sedentarismo, la falta de actividad física. Todo ello va a sumar a que una persona, pues, a la larga despierta esta enfermedad y desarrolla la diabetes, ¿no? Son entonces los principales factores de riesgo que nos está mencionando la doctora Díaz, que nos puede llevar a la larga en el paso del tiempo a desarrollar la diabetes. Y cuando la diabetes ya se establece en un paciente, cuando ya la enfermedad inicia después de varios años de estos factores de riesgo que están dañando nuestro organismo, ¿cuáles van a ser los síntomas más característicos, especialmente en las etapas iniciales, al comienzo de la enfermedad? Esta pregunta me parece muy interesante porque es importante recalcarle a los pacientes que la diabetes muchas veces es una enfermedad silenciosa. Inicialmente no presenta ninguna sintomatología, es por ello la importancia de la prevención. Más aún si tenemos parientes, mamá, papá, hermanos con diabetes, el tema de realizar el tamizaje. Pero cuando esta enfermedad ya empieza a presentar síntomas, las principales características son el exceso de sed, el tema de que vamos al baño a cada ratito, lo que se conoce como poliuria, mucha hambre y muchas veces también llega la pérdida de peso, ¿no? Los pacientes en un mes me bajan 6 kilos, 10 kilos, pero como le mencioné, lo más importante es saber que esta enfermedad en la mayoría de casos es silenciosa. Así que importancia la prevención y realizar el tamizaje. Excelente información. Entonces, si tenemos esos familiares, estos parientes con antecedente de diabetes, si ya estamos en momento de hacerse un chequeo preventivo, ¿no? Con la ocasión del Día Mundial de la Diabetes, ¿cuál es el análisis, cuál es la prueba de sangre que debemos realizar? ¿A partir de cuándo se recomienda realizarse este despistaje, este chequeo para prevenir o para detectar tempranamente la diabetes? Bien, definitivamente hoy en día ya estamos viendo niños que están debutando con diabetes, entonces lo podemos hacer a partir de los 10 años, por ahí nos indica las guías.
Niños mayores de 10 años que tengan sobrepeso, obesidad, acantosis, es decir, que el cuello se le ponga oscurito, ya tenemos que iniciar con el tamizaje para descarte de diabetes. Pero en caso una persona no presente ninguna característica, desde ya el hecho que tenga más de 35 años debe hacerse un descarte también de manera anual o cada 3 años, ¿no? Pero si no, como le comento, desde los 10 años, si una persona tiene acantosis, tiene familia con diabetes, tiene sobrepeso, tiene obesidad, ya debemos iniciar el tamizaje temprano. Ahora, ¿cuáles son las pruebas que recomendamos? Pues son exámenes de glucosa en sangre, tenemos por ahí también el test de tolerancia a la glucosa, la hemoglobina glicosilada. Eso ya va a depender, ¿no?, en la consulta de cada paciente qué cosa vamos a indicar. Muy atentos entonces a realizarse estas pruebas en forma preventiva. Las pruebas de glucosa se recomienda siempre acudir en ayunas, sin ingerir ningún tipo de alimento, ningún tipo de bebida, antes de hacer este análisis de la glucosa en sangre, entre los otros tests que nos está orientando hoy día la doctora Díaz. En el caso de que el paciente ya se le detectó la diabetes y todavía no está controlado, el paciente todavía no ha ido al médico, no se ha seguido su tratamiento, ¿qué es lo que podría pasar? ¿Qué consecuencias podría presentar esta enfermedad en la salud de nuestros pacientes si es que no le damos el cuidado adecuado? Bien, excelente pregunta y muy importante porque justamente en la consulta yo veo muchos pacientes que ya le han comunicado que son diabéticos, digamos, hace 2, 3 años y como le mencioné muchas veces esta enfermedad es asintomática, ¿no? Entonces me llegan y yo les mando enviar a que se midan la glucosa y la glucosa está en 300, 400, pero el paciente no presenta ninguna sintomatología. Entonces, cada paciente apenas se le diagnostique la diabetes, lo que tiene que procurar es controlar esa diabetes, es decir, mantener glucosas en orden, hemoglobina glicosilada controlada, acudir a sus controles también médicos, ¿no? Por ahí hay una clasificación de diabético ordenado y diabético desordenado, ¿no? El diabético ordenado es aquel que se mide su glucosa en casa, a lo mejor cada semana, a lo mejor cada 15 días, aquel que viene a sus controles médicos cada 3 meses, aquel que se cuida en su alimentación. Y por ahí los diabéticos desordenados, los cuales no cumplen estas cosas, y pues justamente son los diabéticos desordenados, no controlados, los que van a sufrir las consecuencias de la enfermedad, que en este caso podría ser la ceguera, porque la diabetes es la primera causa de ceguera en el mundo. Pueden sufrir amputaciones, pueden llegar a diálisis por daño de los riñones, pueden sufrir infarto al corazón, ¿no?, que es la principal causa de muerte en los diabéticos. Hoy día en el Policlínico PAMS nos unimos al Día Mundial contra la Diabetes y conversamos con la doctora Romy Díaz, destacada médica especialista en diabetes, en obesidad, en problemas hormonales como la tiroides, entre otros trastornos. Y estamos conversando sobre el caso de un paciente que ya se le ha detectado la diabetes, ya sabe que está con este problema de salud. ¿Cuáles son los chequeos médicos que debe realizarse un paciente que ya tiene la diabetes establecida? Bien, en caso que un paciente ya tenga su diabetes establecida, lo que tenemos que cuidar son varias cosas, ¿no? Antes lo que nos enfocábamos era en solo vigilar los niveles de glucosa, pero hoy en día sabemos que no es suficiente, ¿no? Aparte de ver cómo están nuestros niveles de glucosa, tenemos que ver cómo está el colesterol, cómo está la presión arterial, cómo tenemos que también tener una visita con el oftalmólogo por lo menos una vez al año para realizar un fondo de ojo y descartar alguna retinopatía. Tenemos que tener una visita anual con el cardiólogo para chequear los riesgos cardiovasculares. Tenemos que vigilar también el tema del riñón, ¿no? Hay exámenes minuciosos que se realizan en este caso, que se indican en la consulta para vigilar que nuestros riñones estén funcionando bien. Tenemos que revisar los pies también de cada paciente. Entonces son una serie de exámenes que tenemos que realizar tanto en la consulta de endocrinología como con ayuda de otras especialidades también. Muy atentos entonces, amigos del Dr. PAMS, a realizarse estos chequeos. Si es que ya tiene el diagnóstico de la diabetes, acudir al cardiólogo, al oftalmólogo, al cuidado de sus riñones, entre otros, para prevenir y evitar estas complicaciones, ¿no?
Y en forma general, eso va a depender de cada paciente, ¿no? Pero en forma general, ¿cuáles serían los objetivos que debe alcanzar una persona con diabetes? En cuanto a los valores de glucosa, de la hemoglobina glicosilada, de la presión arterial, entre otros. Bien, perfecto, sí. De hecho, va a ser algo individualizado en cada paciente, pero de manera general, yo siempre le pido a los pacientes que ya tienen diabetes que ellos mismos se monitoricen la glucosa en casa, ¿ya? Y para mantener una glucosa en ayunas entre 80 a 130. No solo tenemos que valorar la glucosa en ayunas, sino también de vez en cuando por ahí medirnos la glucosa 2 horas después de comer, las cuales deben manejar entre 100 a 180. Por otro lado, tenemos la hemoglobina glicosilada, que debe ser menos del 7%, el nivel del colesterol malo, generalmente en menos de 100 o en menos de 70, dependiendo de cada paciente, los niveles de presión arterial, que debemos de manejarla en menos de 130/80. ¿No? Pero en líneas generales son eso. En cuanto a los pacientitos, siempre se le pide que ellos mismos tomen el control de su enfermedad y ellos mismos se empiecen a medir la glucosa en casita con su glucómetro y anotar esos valores, y es muy, muy importante para nosotros que cuando vengan a la consulta traigan esos valores porque nos orientan mucho y nos permiten ayudarlos mucho más. Hoy día conversamos con la doctora Romy Díaz, destacada médica endocrinóloga del Policlínico PAMS, y nuestro tema es el Día Mundial contra la Diabetes. Vamos entrando ya a la parte de la prevención, del tratamiento también de los pacientes. En cuanto a la parte nutricional, ¿no? ¿Qué alimentos se recomienda que sí debe consumir una persona con diabetes y qué alimentos debe evitar? Bien, empezamos primero por qué alimentos evitar. Definitivamente, como les mencioné, el tema de la diabetes es un exceso de azúcar, de glucosa en la sangre. Entonces, el principal alimento que debemos de evitar es el tema de los azúcares, no tanto alimentos procesados y todos sus derivados del azúcar. Las gaseosas, las galletas, los frugos, los Espore, los Gatorade, las tortas, las mazamorras. Entonces, ¿qué vamos a comer? Se recomienda una alimentación siempre balanceada, ¿ya? En el cual predomine mucho el tema de proteínas, es decir, nuestro huevo, nuestro pollo, nuestro pescado, acompañado siempre de una porción de ensalada, y también una porción de carbohidratos, que son las harinas, ¿no? En este caso muchas veces me dicen, doctora, me han prohibido el arroz, me han prohibido los tallarines, me han prohibido los fideos, cosa que no es del muy cierto, sino que lo que tenemos que cuidar es la cantidad de lo que ingerimos. No podemos consumir arroz, fideo, pan, pero muchas veces los pacientes me comen 5 panes, 4 panes o la mitad del plato o el plato entero de arroz. Entonces ahí hay que cuidar las cantidades. Generalmente se recomienda la cuarta parte del plato de carbohidrato en este caso, y lo que sí es una buena porción de proteínas, una buena presa y su ensalada también, ¿no? Eso es en cuanto a lo que debemos consumir para mantener nuestros niveles de glucosa por debajo de los valores indicados. Y en cuanto a la actividad física, en cuanto al ejercicio, al movimiento en la persona con diabetes, ¿cuál es la importancia o cuál es el tiempo que usted nos recomienda que debemos realizar esta actividad física para ayudar a bajar los niveles de glucosa en sangre? En cuanto a la actividad física, definitivamente la actividad física es algo que debemos hacer todas las personas, tengamos o no tengamos diabetes, porque importa mucho hoy en día lo que es el músculo. Entonces, muchas veces tomamos importancia que estoy con exceso de grasas, pero no vemos lo que es realmente la importancia del músculo. El músculo es un órgano que interactúa, interviene mucho con los niveles de la glucosa. Mientras tengamos un buen músculo, nuestros niveles de glucosa van a mejorar mucho. Entonces es importante no solo realizar caminatas o trotes, sino también realizar actividades de resistencia, es decir, realizar actividades con peso. Comprarnos por ahí pesitas de 2, 3 kilos o comprarnos ligas de resistencia y poderlas hacer no necesariamente en un gimnasio, sino en casa. También podemos ir practicando esto. Porque como les menciono, el tema de la musculatura es muy importante en el manejo de pacientes con diabetes. Muy importante, entonces, a practicar la actividad física de resistencia y también la actividad física diaria, la caminata, entre otros tipos de actividad que nos hagan sudar, que nos hagan transpirar, y de esa forma también ayudemos a bajar la glucosa y nos sintamos mejor con nosotros mismos. ¿Por qué, doctora Romy, por qué las personas con diabetes deben tener un especial cuidado con sus pies?
¿Cómo son estas recomendaciones? ¿Qué debemos hacer en este caso concreto en los pacientes diabéticos? Como les mencioné, la diabetes es una enfermedad que afecta de manera sistémica y uno de los principales órganos en el cuerpo que se daña son los nervios y también el tema de la circulación, ¿no? Entonces, conocemos a la neuropatía diabética y al tema de la insuficiencia arterial. Entonces, cuando hay daño de la circulación, cuando hay daño de los nervios, la sensibilidad de los pacientes diabéticos cambian. Ellos pueden estar, muchas veces ha visto pacientes que tienen un clavo incrustado en el pie y no se dan ni cuenta, o a veces pacientes que entran a una ducha con un agua muy caliente y como ellos no perciben esa temperatura del agua, vienen con quemaduras. Entonces es importante que los diabéticos todas las noches antes de irse a dormir se revisen los pies y en caso haya resequedad, por ahí también hidratarlos con crema hidratantes o con vaselina líquida, ¿no? A cuidar entonces los pies, es una zona muy vulnerable en las personas con diabetes, a mirarse los pies, a revisarse constantemente para prevenir, y si detecta alguna lesión, alguna alteración, inmediatamente acudir a su médico de confianza, ¿no? Siguiendo con nuestro programa, hablábamos pues que más de 2 millones de peruanos se estima que ya presentan la diabetes y muchos de ellos no están diagnosticados y tratados. En ese sentido, ¿cuál vendría a ser el rol de la familia, de la escuela, en general de la comunidad, en el apoyo a estas personas con diabetes y también a la prevención que puede comenzar desde la casa? Claro, definitivamente la prevención comienza desde casa, desde educar a los más pequeños a elegir la calidad de alimentos que van a ingerir, evitar el tema de estar a los niños dándole, por ejemplo, todos los días dulces, una galletita, un helado. Entonces, porque así va comenzando los malos hábitos, ¿no? A fomentar también en los niños el tema de la actividad física. Hoy en día vemos mucho a los niños con los celulares o en la televisión que pasan 4 o 5 horas al día y así favorecemos al sedentarismo. Entonces, desde la familia comienza todo, el tema de llevar un estilo de vida saludable en cuanto a una buena alimentación, fomentar el tema de la actividad física, el movimiento, el tema de un buen sueño, hacer dormir a nuestros hijos antes de las 10 de la noche. Ellos ya tienen que estar en su cama. En tema de las escuelas, fomentar el tema de las loncheras saludables también es muy importante. Y en la comunidad, pues el apoyo de las autoridades sería muy importante, ¿no? En cuanto al tema de uno involucrarnos en el tema de los tamizajes, en el tema también el tema de los alimentos también, ¿no? Completamente de acuerdo con la doctora Rumi Díaz. Aquí en el Policlínico PAMS nos unimos a esta campaña del Día Mundial contra la Diabetes. Queremos prevenir, queremos involucrarnos, compartir con nuestros pacientes, con las personas que ya tienen diabetes y aquellos que desean prevenirlo, a seguir estas valiosas recomendaciones hoy día de nuestra especialista en diabetes, la doctora Rumi Díaz, destacada endocrinóloga del Policlínico PAMS Chincha. Muchísimas gracias por la valiosa información. Quizás algunas recomendaciones finales, algunas conclusiones que usted desee agregar sobre el tema. Claro, como conclusión, como le comento nuevamente, fomentar el tema de hábitos saludables. No solamente influye la alimentación, sino también la actividad física, el tema de una buena hidratación, el tema de un buen sueño, cuidar nuestra salud mental también es importante. 2, el tema del tamizaje, la prevención va a ser lo más importante en esta enfermedad. Mientras se detecte lo más pronto posible, el pronóstico a largo plazo va a ser mucho más favorable, ¿no? Entonces, el tema del tamizaje, acudir acá al Policlínico PAMS a realizarse su chequeo, un descarte de diabetes. Y si los pacientes ya tienen diabetes, sean diabéticos ordenados, contrólense ustedes mismos sus glucosas en casa, acudan a sus controles periódicos con el médico especialista y eso serían mis recomendaciones. Muchísimas gracias, doctora Rumi Díaz, médica endocrinóloga de acá del Policlínico PAMS Chincha. Viene atendiendo constantemente aquí en el Policlínico. Los invitamos a nuestros oyentes a sacar una cita. Puede escribirnos o enviarnos un mensaje de WhatsApp al 922-1360-30. El 922-1360-30 es el teléfono para citas en el Policlínico PAMS. Lo atendemos con la cordialidad y confianza de siempre.
Contamos con profesionales capacitados en diagnosticar, tratar y prevenir múltiples enfermedades a través de una manera integral y de calidad. Seguir sintonizando el Dr. Pams los sábados a las 2:30 a través de Radio Satélite y en la página web radiosatelitechincha.com bajo el auspicio del Policlínico Pams Chincha, comprometidos con su bienestar. Muchísimas gracias por la edición de hoy.